Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a tratar un tema muy bonito, pero antes vamos a revisar lo que se dice en esta diapositiva. Vemos que es un mercado itinerante, que conocemos estos, y el vendedor que está aquí se pone a pensar, ¿no? Ha venido mucha gente de Yanaguara. Sin embargo, ese que está pensando le preguntan: buen día, señor carnicero, ¿cuánto está la carne? Y él responde: buenas, gracias por su respeto a la distancia entre cada persona. ¿Qué desea? Y le dice pues a Marta: Marta, que es esta persona de acá, acomódate el barbijo y pásame una bolsa. Entonces, en esta conversación donde están estas dos personas, vamos a tener algo en cuenta. Que hay palabras que están en negrita. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra persona, la palabra señor, carnicero. Entonces, vamos viendo qué relación existe entre estas palabras, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre estas palabras resaltadas en negrita? Gente, Yanaguara, respeto, persona, señor, carnicero. Por ejemplo, aquí tenemos señor, que es algo común. Aquí tenemos Yanaguara. Acá carnicero, carne, mira, carne, carnicero. ¿Cuál será la relación entre estas palabras? ¿Qué relación existirá entre estas? Para ello, vamos a revisar hoy algo muy importante. Resulta que estas palabras son sustantivos. ¿Ya está? Hoy descubriremos el sustantivo. Gente es sustantivo, Yanaguara es sustantivo. Pero vemos que tienen diferencias. Uno está con mayúscula, otro con minúscula, otro aparece en la misma palabra pero más larga. Es que ocurre que existen tipos de sustantivo, clases de sustantivo. Entonces, vamos a ver qué clases de estas existen y vamos a ver estas palabras. Primero, el sustantivo es una palabra que tiene propiedades gramaticales como género y número. O sea, puede ser varón, mujer, y número puede ser plural o singular. Ya tiene estas propiedades gramaticales. Tiene una función sintáctica de núcleo. O sea, suele ser en una oración, suele ser el núcleo del sintagma nominal o también del sujeto. Pero pasemos a lo que vamos a revisar hoy. El sustantivo es una palabra que designa o nombra a seres que son animados o inanimados, como personas animales, seres animados como personas, animales o cualquier otro tipo de ser que sea animado, e inanimados como objetos e ideas. Además, estos se clasifican en común y propio, concreto y abstracto, individual, colectivo, primitivo y derivado. Y vamos a ver cada uno de ellos. Común y propio. El sustantivo común nombra a seres u objetos sin hacer diferencia entre la misma clase. Es decir, nombra a cualquier ser objeto, sin hacer distinción. Por ejemplo, casa, flor, amigo, silla, mesa, muchas sillas, muchas mesas. O sea, no hace diferencia de clase. Las nombra a todas por igual. El sustantivo propio, a diferencia del común, pone diferencias. Hace evidentes diferencias. Por ejemplo, los nombres propios. Marco, José María. O los nombres de lugares. Arequipa, Perú. O todos los nombres propios tienden a tener esta cualidad. Tienden a estar escritos con mayúscula, la primera parte. Y sobre todo a ser propios, a hacer una diferencia. No ser un sustantivo común. Tenemos común y propio. Común nombra cualquier ser u objeto. Casa, flor, silla, mesa, hombre, mujer, etc. Propio hace una diferencia en su clase. Pueden ser nombres propios, nombres de lugares. Ahora existen los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos normalmente se pueden tocar, son percibidos por los sentidos, pero en realidad no todos. Ocurre que existen ciertos seres imaginados
que son tangibles en sus historias. Y esos seres imaginados que son tangibles en sus historias también vendrían a ser sustantivos concretos, porque existen en esa historia. Entonces, tenemos dos, ¿no? Los sustantivos concretos. Aquellos seres que son susceptibles de ser sentidos por nuestros sentidos, van a la redundancia, por nuestros sentidos podemos ver, tocar, y aquellos que son imaginados. Por ejemplo, el mar, la nieve, una niña, comida, podemos verlos. El mar lo podemos tocar, la nieve también, podemos escuchar, podemos degustar. Y por ejemplo, un dragón es algo palpable en un escrito imaginario. Pero eso no, por eso no deja de ser, es concreto. ¿Ya? Pueden ser seres o objetos susceptibles a los sentidos que percibimos con los sentidos, o imaginados, que para que esos textos o el lugar donde escuchamos el texto que escuchamos o que escribimos o que hemos leído, si este ser es tangible en este texto, es concreto. Por ejemplo, dragón, caballero, princesa. Si no hay, no existen, son tangibles en ese lugar. Por ejemplo, las hadas son sustantivos concretos porque tienen una expresión tangible en su escrito. Y los abstractos, para que no nos equivoquemos, los abstractos son ideas, nombran ideas, valores, sentimientos. Por ejemplo, la alegría no se puede tocar, el respeto, la solidaridad, la paz, el miedo, tampoco son ideas. Son cosas abstractas que no se pueden tocar, que no son susceptibles a nuestros sentidos. Ahora, también existen los sustantivos individuales colectivos. ¿Qué quiere decir? Nombran los sustantivos individuales, nombran en singular un solo ser u objeto. Por ejemplo, una isla, oveja, árboles, peces, voces. Es individual. Nombran a un solo objeto. ¿Ya? Así está en plural, voces, por ejemplo, está nombrando a un solo objeto, al singular de un objeto. O ser, ¿no? Dependiendo. Sin embargo, el colectivo nombra en singular al conjunto de estos. Por ejemplo, si hablamos de isla, en sustantivo individual, en sustantivo colectivo será archipiélago, que es el conjunto de islas. Si hablamos de oveja, el colectivo será rebaño. Si hablamos de árboles o de árbol, si hablamos de árbol, el colectivo será bosque. Si hablamos de pez, el colectivo será cardumen. Y si hablamos de voz o de voces, el conjunto de voces, el colectivo será coro. Entonces existen individuales, palabras que expresan a un solo ser, entonces en singular a un solo ser, y también colectivo, que expresa el conjunto de esos seres. Entonces, individual, colectivo. Y por último tenemos el primitivo y derivado. Un sustantivo primitivo son aquellos que nombran objetos, seres, que no derivan de otros sustantivos, que son solamente ellos, no tienen ninguna derivación, nada por el estilo. Por ejemplo, arte, billete, café, canción, jardín, etc. No vienen de ninguna otra palabra, están solos. Pero que pueden pasar a ser derivados. Son nombres, sustantivos derivados, nombran seres, objetos, y se forman a partir de otro sustantivo. Por ejemplo, si hablamos de arte, en derivado será artesanía. Si hablamos de billete, su derivado podría ser billetera. Puede haber otros más. Si hablamos de café, cafetera. Si hablamos de canción, cancionero. Y de jardín, jardinero. Y así muchos sustantivos primitivos, que son palabras que no se modifican, pueden ser transformadas en derivados, ¿no? Que son palabras que se forman a través de otro sustantivo. Estos son sustantivos que no derivan de otros. Y estos sí, derivan de los anteriores, ¿no? De nuevo, arte, artesanía, por ejemplo. Arte, ven acá está la palabra y se deriva con este sufijo, le dicen sufijo, entonces sería artesanía. Pero estos sustantivos
como íbamos diciendo, aquí tenemos, ¿no?, los ejemplos: carrito, tecito, panecillo. O sea, los diminutivos denotan esta pequeñez. De nuevo, ¿no?, termina en ito, cito, sillo. Entonces denotan esto, ¿no? Carrito, tecito, panecillo. Diminutivo. Los aumentativos denotan gran tamaño y terminan así en on, ona, ote, ota, aso, asa. Por ejemplo, papelón, perrote, garrotazo. Entonces, que denotan tamaño o grandeza, ¿no?, que es algo grande. Despectivos, que denotan inferioridad o desprecio. Suelen terminar en ucho, vuelo o aco. Por ejemplo, casucha, como que haciendo un desdén, ¿no?, de inferioridad. Casucha, plazuela, bicharraco. Ahora, también tenemos patronímicos, que son derivados de los nombres, por ejemplo, nombres españoles normalmente. Por ejemplo, Gonzalo se transformó después en un apellido, en un patronímico, González. Martín se transformó también en un patronímico, Martínez. Y Hernando en Hernández. Así varios nombres españoles, u otros nombres también en otros lugares del mundo, de ser nombres han pasado a ser apellidos, y se le llama patronímico. Gentilicios es cómo se nombran a las personas en su lugar de procedencia. Por ejemplo, nosotros peruanos, bueno, los que viven en Perú, dicen peruanos, somos nosotros. A los que viven en Arequipa, arequipeño. A los que viven en España, español. Entonces esos son los gentilicios. Gentilicio de las personas que viven en Perú, peruano. Gentilicio de Arequipa, arequipeño. Gentilicio de España, español, y así muchos ejemplos, ¿no? Y colectivos. Así como hemos visto anteriormente, también entre los derivados están los colectivos, que denotan una colección de seres o cosas. Por ejemplo, perro, jauría. A diferencia que vimos anteriormente, junta esta relación, ¿no? Perro, jauría, álamo, alameda, diente, dentadura. Es así entonces como hemos visto el sustantivo. Recordemos, el sustantivo es una palabra que designa o nombra seres, animados o inanimados, personas, animales, objetos e ideas. Además, se clasifican en común y propio, y recordemos cómo es común, nombra cualquiera, el propio tiene, nombre lo dice, son los nombres propios. Concreto y abstracto, concretos son seres que se pueden tocar o seres imaginados que tienen una característica material. Abstracto, ideas, pensamientos, sentimientos. Individual, colectivo. Individual, por ejemplo, pez, ¿no?, que es uno solo. Es una palabra que denota un solo individuo, un solo ser u objeto. Colectivo, cardumen. Es una palabra que puede estar en singular, que denomina o que denota el conjunto de estos otros seres. Por ejemplo, pez, el colectivo es cardumen. Primitivo es un sustantivo que no necesita de otro. Por ejemplo, mar. Y derivado es aquel que, como su nombre lo dice, deriva del primitivo. Por ejemplo, marinero. Así sería que de esta manera culminamos esta parte sobre el sustantivo. Recordemos siempre que es una palabra que nombra, ya, sobre todo nombra, designa y nombra. Muy bien, eso es todo.